Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Dice así la gloriosa palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Creemos que la salvación no se pierde porque el Señor, como hablamos en el video anterior, nos compró a precio de sangre. Así como Noé no podía salir del arca, ni un hombre puede volver al vientre de su madre, así nosotros no podemos volver a la condenación. Es imposible que un cristiano verdadero se pueda perder. Entonces traemos a memoria este pasaje de allí de cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, cruzó el Mar Rojo, pero el pueblo tuvo sed y quería beber agua, obviamente. Después de la fiesta, después de los cantos de victoria, es todo esto una sombra, una figura de lo que es la salvación. O sea, nosotros fuimos rescatados del mundo, fuimos liberados, como dice la palabra, que Él nos compró, Él nos liberó, nos redimió, perdonó todo nuestro pecado. Y el gozo del Señor, porque ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida, porque al creer nuestros pecados han sido perdonados, y entonces el Espíritu Santo puede estar y habitar en nosotros. Ese es el sello de nuestra salvación. Nadie que tiene al Espíritu Santo, por medio de haber creído, porque el apóstol Pablo dijo, ¿recibieron el Espíritu por las obras o por oír con fe? Nosotros oímos con fe. Y al oír con fe, como le pasó a Cornelio en su casa cuando Pedro predicaba, dice que descendió el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros oímos por fe y creemos en nuestro corazón y le confesamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor perdona todos nuestros pecados y al estar limpios puede venir el Espíritu Santo a morar en nosotros. Entonces el pueblo salió de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, cruzó el Mar Rojo, que es toda una simbología del rescate que el Señor hace a nuestra vida, que Él nos compra, como hablamos, que Él nos compra, como se compraba en la antigüedad, en los mercados, en las plazas, en los lugares públicos, en los foros, donde había esclavos y se compraba. Venía alguien y pagaba el precio por ese esclavo y se lo adquiría, digamos. Así el Señor también pagó con su preciosa sangre por nuestra alma y nos adquirió. Por eso somos pueblo adquirido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el pueblo pasa, es rescatado, liberado por Moisés, que es un tipo de Cristo en este caso. Libera al pueblo y el pueblo pasa el Mar Rojo, pasa en seco el Mar Rojo, pero el pueblo tiene sed. Es así cuando viene la salvación a nuestra vida. Y nosotros creemos y el Señor nos limpia nuestros pecados. Sentimos el gozo de la salvación, sentimos el Espíritu Santo que está en nosotros y nuestra vida se llena de gozo, de felicidad. De tal manera que queremos bailar, queremos danzar, queremos saltar, no sabemos qué hacer, de la alegría de saber de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a escuchar la palabra y nos empiezan a enseñar la palabra. Y cuando nosotros queremos prestar atención o entender esa palabra, nos damos cuenta que la salvación se pierde, que hay que hacer obras para ser salvo, que hay que vestirse de determinada manera. Obviamente el cristiano se viste pudorosamente, como dice la palabra allí en Timoteo capítulo 2. 2 del 9 en adelante, que el cristiano debe, ya de por sí, al tener al Espíritu Santo, el cristiano, la conciencia es como que se refina, digamos, la conciencia se aviva, como que
cobra mayor fuerza la conciencia porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y ante el pecado. O sea, tenemos mayor sensibilidad al pecado, a las cosas pecaminosas, a los actos pecaminosos. Y por supuesto el cristiano se viste decorosamente, ¿no? Pudorosamente. Pero encontramos que todas esas cosas hacen a la salvación. Es lo que nos enseña y nos mal enseñan. De que todas esas cosas hacen a la salvación. Que las obras que nosotros podemos hacer es para completar la salvación. Porque Cristo en la cruz, bueno, no pudo pagar todo el precio porque no alcanzó. La sangre no alcanzó, lo cual es falso. Obviamente es lo que estamos enseñando, que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre es la que pagó el precio. Esa sangre vale tanto como todas las almas de todos los hombres. Entonces encontramos que es la enseñanza nos resulta una amargura. Por eso acá estamos hablando de lo que es las aguas amargas de Mara, que el pueblo salió en libertad, salió con alegría, de tal manera que cantaban, danzaban, sacaron los panderos, las mujeres empezaron a danzar, el pueblo danzaba de alegría, de gozo. Pero se encontraron que tuvieron sed y quisieron beber. Es así cuando nosotros nos convertimos y nos entregamos a Cristo, y por lo general, podríamos decir que el 99% de las iglesias enseñan que hay que hacer obras para ser salvos. Entonces nos sentamos a escuchar la palabra y resulta que nos dicen que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, y nos llenan de leyes. Está bien, hay un orden, hay leyes. Y por supuesto, es lógico y es normal. En todo ámbito de la vida, en todo círculo social, hay leyes, hay orden. El punto es que esas leyes y ese orden hacen a la salvación. Ese es el punto. Porque en todos lados hay como una línea, digamos, que tenemos que seguir, ¿no? Y por supuesto, eso es algo normal. El punto es que si el cristiano no cumple con esos patrones, pierde la salvación. Ese es el punto. Porque nadie protestaría ante ciertas leyes o cierto orden que hay en determinados lugares, o en determinados círculos sociales, o en la misma iglesia. El punto es que eso hace la salvación. O sea que si la persona no se viste como ellos creen que se tienen que vestir, van al infierno. Si falta el culto, va al infierno. Si no ora 1 hora por día, va al infierno. Si no ayuna, va al infierno. Si falta las vigilias, va al infierno. Entonces ese es el problema. Entonces todo, podemos hacer montones de obras, infinitas obras. Así como los católicos hacen obras y tienen sacramento, también el pueblo cristiano ha caído en esa idolatría de las obras, en hacer obras para ser salvo. O sea, si una persona no se congrega, o no puede congregarse, o de repente tiene un problema y no se congrega, si viene el Señor, como dicen ellos, se quedan. Es falso, totalmente falso. Porque el hijo, cuando es hijo, nunca deja de ser hijo. Puede ser un hijo que se porta bien o un hijo que se porta mal, pero nunca dejan de ser hijos. Entonces, esa es la creencia que hace que el cristiano se amargue interiormente y tenga que beber las aguas amargas que le dan en la iglesia. Son aguas amargas porque escucha el cristiano la prédica, la enseñanza, pero interiormente se está amargando. Por eso el falso maestro de Gigi Ávila decía: sonríe que Dios te ama. Claro, él hablaba de una cosa que era inalcanzable. Entonces el cristiano está bien, está gozoso, ama al Señor, pero se pone a pensar que todas esas obras, y si no las cumple, y si un día falla, como dicen ellos, que ellos creen en el rapto secreto, obviamente que es falso. Ellos dicen: bueno, el Señor viene y yo justo ese día no ayuné, ese día me porté mal, ese día no me levanté apurado y no oré y me fui al trabajo. ¿Qué pasa si ese día viene el Señor? ¿Y qué le va
decir Gigi Ávila y todos los sectarios y toda la gente que predica este falso evangelio de la salvación por obras. No solamente Gigi Ávila, sino todos los falsos maestros que enseñan salvación por obra. Hay muchos pastores que enseñan esto de salvación por obra, están equivocados y tienen que conocer e informarse sobre la verdad, que es que la salvación no se pierde, es absolutamente segura en Cristo Jesús. Entonces, estos no son malos pastores, pero en mi caso claro, es la amargura interior, que uno tiene, porque dice, si uno se porta mal, va al infierno. Si ese día se portó mal, va al infierno. Entonces, ese día es un día de amargura, ¿no? Una persona se porta mal en el trabajo y no ve la hora de llegar a la casa para arrodillarse, pedir perdón, lo cual no está mal. Pero el problema es que en ese día él cree que si se muere, o viene el Señor, como dicen ellos, va al infierno. Entonces, esa vida es una vida de amargura. Es lo que pasó acá con las aguas de Mara, que ellos quisieron tomar agua y se encontraron que las aguas eran amargas. Es como el cristiano que se sienta a escuchar la prédica, va a la reunión, se sienta y empiezan a hablar y le dicen que tienen que hacer un montón de obras para ser salvo. Se tiene que vestir de determinada manera, tiene que hablar de determinada manera, tiene que hacer las cosas de determinada manera, tiene que dejar totalmente las cosas del mundo. Algunos les prohíben hasta ir a los cumpleaños. He escuchado por la radio, cantidad de cosas disparatadas que dicen. Y en una escuché una vez un muchacho que le decía que exhortaba duramente a un hermano que estaba jugando en la plaza con el hijito. Y dice que el hermano que estaba con el hijo, estaba así, un hijo chiquito, pateando la pelota. Una pelota. Entonces justo pasó este legalista. Son legalistas, son sectarios, son gente que no tienen misericordia ni entienden el Evangelio, porque no entienden el Evangelio, no entienden lo que pasó en la cruz y todos se rigen por lo que ha enseñado todos estos falsos maestros, ¿no? Que todo es legalismo. Ellos viven en el Antiguo Testamento, no creen que la sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados. Y además no es pecado patear una pelota con un hijo. Ellos creen que sí, que jugar al fútbol lo lleva al infierno, a una persona lleva al infierno por jugar a la pelota, cosas así. Entonces pasa, y él contaba por la radio, que lo exhortó duramente y le dijo que si en ese momento Cristo venía, se iba al infierno. Las locuras de esta gente, ¿no? Hay gente que realmente no está bien y se tiene que hacer ver, ¿no? Por algún profesional, porque no se le puede decir a un papá que por patear la pelota con su hijo se va a ir al infierno. Son locuras, y son lo más triste, que las ovejas creen a todas estas cosas y con el tiempo se transforman en otros legalistas también. Por eso mucha gente no se quiere acercar a la iglesia por esta clase de sectas que se han apartado. Secta es todo lo que se ha apartado del tronco, digamos, del verdadero evangelio de Jesucristo, que es la salvación por gracia, por medio de la fe, no hay otra cosa. Entonces, un cristiano se sienta y escucha todas estas cosas y el corazón, la vida, se le llena de amargura. Por eso traemos a colación este pasaje donde dice que fueron a tomar agua y las aguas eran amargas. Por eso la pérdida de salvación son las aguas amargas de Mara. El cristiano escucha y tiene que tomar toda esa prédica, digamos, escuchar esa prédica, y lo llena de amargura, porque toma de la prédica, digamos, la consume y es amarga. Y para ello está bien. Te dice, usted tiene que recibir la palabra tal como está, es así de dura, es así de cruel, porque es cruel lo que ellos enseñan una crueldad. Porque no es la verdadera doctrina. Ellos creen que son sana doctrina, pero no son sana doctrina. Al contrario, son la doctrina del demonio.
la doctrina de la serpiente, que es la salvación por obras, que usted se tiene que portar de determinada manera para ser salvo. Usted tiene que ser otro Cristo. Usted tiene que ser no tener malos pensamientos, no pecar directamente, o sea, ser otro Cristo. Y esa es la blasfemia, el insulto contra Dios y contra el cielo, y contra Cristo. Querer ser otro Cristo porque es el mismo espíritu del diablo. El diablo quería ser otro Cristo. Un ser que no tiene malos pensamientos y que es 3 veces santo. Eso quería ser Satanás. Por eso fue expulsado del cielo. Lucifer, Lucero, este querubín, grande y protector. Porque quiso ser otro Cristo, quiso ser 3 veces santo. Nadie es 3 veces santo. Nosotros somos criaturas. El único 3 veces santo es Cristo, el único. El único, nuestro Dios verdadero. Entonces, esta gente que enseña tiene el mismo espíritu del diablo, que enseña que la gente tiene que ser otros Cristos. El único que no falló fue Cristo. Y ellos quieren ser así de impecables, lo cual es totalmente imposible, porque el apóstol Pablo dice que la carne se rebela contra la ley de Dios. Entonces, leemos un poquito más, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Algo inteligente que hizo Moisés, algo sabio, que fue clamar a Dios. Y es mi experiencia, y lo digo, no sé si llamarlo un consejo a las personas que tienen a cargo, gente, de clamar a Dios, preguntarle a Dios, ¿qué doctrina estoy enseñando? Si es la verdadera doctrina. Ser sincero delante del Señor. Dios me dio la gracia de poder arrodillarme delante de Él y preguntarle, porque ese es el punto, preguntarle. Hay algo que aparentemente no hizo Gigi Ávila, ni todos los falsos maestros no hacen, es clamar a Dios y preguntar, ¿por qué las aguas son amargas? ¿Por qué esta doctrina trae amargura al pueblo? Que es la salvación por obras. Y Dios le va a hablar, Dios le va a mostrar, como le mostró a Moisés. Dice que el pueblo se quejó, porque el pueblo se queja ante estos sectarios, ante estos falsos maestros, porque yo los puedo escuchar, los escucho por la radio, en las prédicas, que ellos mismos declaran que el pueblo se queja. ¿Qué hacen ellos? Les cortan la cabeza, o sea, los expulsan o los disciplinan, les dicen que se callen y que se sienten, porque son muy violentos. El fanático es muy violento. Gigi Ávila decía que él mismo decía que él era un fanático. Un fanático es aquel que se deleita en la mentira más que en la verdad, por seguir sus gustos, sus hábitos. Son gente como caprichosa, no quiere oír la verdad. Moisés no era un sectario, Moisés no era un fanático, Moisés no era un hombre que se cerraba. Dice que cuando el pueblo clamó, él clamó a Jehová. Cuando el pueblo se murmuró, se quejó con Moisés, Moisés clamó a Dios. Y como decía, la gracia que el Señor me permitió arrodillarme delante de Él y preguntarle, ¿por qué esta doctrina trae amargura al alma? Porque es mi propia experiencia y la experiencia de todo cristiano. La amargura de no saber si soy salvo. Ese es el punto. Es como los católicos o los pentecostales, no saben si son salvos. No saben. ¿Por qué? Porque sus maestros le enseñan que la salvación se pierde. Al enseñarle que la salvación se pierde, el cristiano entra en una amargura, en una duda, en un caos interno. Entonces, Moisés clamó a Jehová, porque el pueblo dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Vamos a beber esta doctrina, que es amarga, que trae amargura en nuestro corazón. Vamos a seguir con esta doctrina. Muchas veces, como cuento que ellos mismos declaran en las radios o cuando hablan en sus prédicas, porque sacan todo lo que tienen adentro, y dicen que el pueblo se queja, y es verdad, el pueblo se queja, el pueblo murmura, y ellos dicen que a esos murmuradores hay que
o no son cristianos, o perdieron la salvación por murmurar contra el ungido, contra los líderes, digamos, contra estos maestros que son en realidad violentos, son gente son déspotas, son gente sin misericordia, son gente sin amor, sin amor. Entonces Moisés era un hombre que amaba al pueblo y escuchaba al pueblo. Y esta gente no escucha al pueblo. El pueblo murmura, el pueblo se queja ante las aguas amargas de la pérdida de salvación y ellos no atienden, no preguntan a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen amor, no aman al pueblo, no. Ellos mismos hasta se separan de sus propias familias, de sus propios amigos, porque no concuerdan con su secta, con su doctrina de demonios, porque la salvación por obra es doctrina de demonios. Es la doctrina misma del demonio que el demonio implantó en Eva y le transmitió a Adán y así a toda la humanidad. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de ver? Vamos a seguir con esto de la salvación por obras. Si lo llevamos al Nuevo Testamento, a lo que es, porque todo lo que es antes de Cristo es todo figura, son figuras, son sombras. Lo que hacía Gigi Ávila es traer toda la sombra. Usted imagínese una persona hablando con la sombra de una persona. ¿Qué le va a venir? Que esa persona no está bien. Y Gigi Ávila era un hombre que hablaba con las sombras. Los falsos maestros hablan con las sombras. Por eso ellos se van continuamente al Antiguo Testamento. Porque no están bien. Tienen la visión desviada. Están mal. No conocen al que da la sombra. No conocen la realidad. No conocen a Cristo. Ni Cristo los conoce a ellos. Se puede decir que conocen la sombra, pero no conocen a la persona. O la conocen de lejos por mera información. Como dijimos, yo puedo conocer la información del presidente de la nación, puedo conocer quiénes son sus hijos, su familia, dónde vive, etcétera, la estatura, el color de pelo, todo. Pero él no me conoce a mí. Yo puedo tener una información sobre el presidente, pero el punto es si el presidente me conoce a mí. La salvación es que el Señor conoce a los suyos, ¿eh? Y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que el sello de la salvación es que Él me conozca a mí. ¿Cuándo me conoce? Cuando yo creo, cuando soy su oveja. Por eso el Señor dice que las ovejas son de Él, oyen mi voz y le siguen. ¿Por qué? Porque hemos creído. Pero el que no cree solo habla con la sombra, no cree en la cruz, no cree que en la cruz fueron perdonados todos sus pecados. Entonces esa persona está nublada, está mal. Entonces, esta gente habla con la sombra. Usted imagínese una persona hablando con una sombra, pasa y dice, pero esta persona no está bien. Y es lo que pasaba aquí. Le enseñaban a la gente a hablar con la sombra. O sea, todas las cosas del Antiguo Testamento lo tomaban como para la iglesia y como la realidad. No era la realidad, era la sombra, simplemente. La realidad ya está sentada a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo está en medio de nosotros, guiándonos a toda verdad. Entonces, Moisés clamó a Jehová, y eso es lo que tenemos que hacer. Y el día que yo clamé a Dios, o usted puede hablar con Dios, puede orar a Dios, donde esté, en cualquier lugar, aún entre dormido, usted puede hablar con Dios y preguntarle a Dios sobre la salvación. Al Señor le agradan esas cosas, que nosotros le preguntamos por la salvación, por esas cosas. A Él le agrada y mostrarnos. Y yo tenía muchas dudas de mi salvación. ¿Por qué? Porque todos los falsos maestros que tuve me enseñaron que la salvación se pierde y que tengo que ser santo 3 veces santo. Y uno se pone y yo desde joven fui una persona de mucha oración, de mucho ayuno, porque es lo que me enseñaba, lo cual el ayuno tampoco está estipulado para la iglesia. Pero era una persona que hacía vigilia, ayunaba 1 vez, 2 veces por semana, hacía ayunos larguísimos. Para una persona que trabaja es largo. He ayunado hasta 21 días trabajando. He hecho un gran sacrificio porque yo creía en eso. Está bien, no está de más ayunar, pero no añadía nada, no
No significaba nada en lo espiritual porque no está estipulado por el apóstol Pablo, no era una enseñanza para el Nuevo Testamento. Bueno, eso es aparte. Lo que quiero decir es que a pesar de mi esfuerzo para santificarme, siempre me sentía condenado. Eso es lo que yo quiero decir. Que ayunando tanto, que orando tanto, que no faltando nunca a las reuniones, de ser ahí una persona medianamente que podía decir, bueno, tenemos un cristiano acá. No me sentía salvo, nunca me sentía salvo. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de esta carne y siempre hay un mal pensamiento, siempre cruza algo que nos hace sentir pecadores. El problema es que yo no sabía que esos pecados habían sido todos perdonados en la cruz. Al ser perdonados en la cruz debo tener toda la paz de que todos mis pecados han sido perdonados. Ellos creen que porque una persona crea que todos los pecados han sido perdonados, la persona se va a volcar al pecado. No, todo lo contrario. Pecamos menos porque nos sentimos libres. Nos sentimos libres. Y todo lo que hacemos ahora lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor. Y eso es lo que Dios quiere. Que seamos libres y que le amemos de corazón. No como una regla, no como una ley. ¿No es cierto? Porque Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe si lo amamos o no lo amamos. Por eso enseñan estos falsos maestros que el espíritu que tienen es que nosotros hacemos las cosas no porque amamos a Dios, sino por miedo de ir al infierno. Eso es lo que enseñaba este falso maestro, ¿no?, de Puerto Rico, que él tenía más miedo de ir al infierno que amor a Dios. Uno cuando ama a Dios, eso es lo que al Señor le agrada, no que lo hagamos por obligación. Aunque hay ciertas leyes, ciertas cosas que es nuestra responsabilidad, obviamente, pero todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer por amor a Dios. Entonces, yo al preguntarle al Señor, quería saber si yo iba al cielo o iba al infierno. Después de 30 años en el cristianismo no sabía si era salvo, todo por las falsas enseñanzas. 30 años sufriendo, 30 años, si se puede decir, en esa amargura, tomando las aguas amargas de Mara, que Gigi Avila y todos los falsos maestros, predicadores que han enseñado estas cosas de la salvación por obras, tomando esas aguas amargas, llega un momento que uno no la quiere tomar más. No quiere tomar las aguas amargas. Es lo mismo que le pasó al pueblo acá. No quería tomar esas aguas. Probó las aguas y se dio cuenta que eran amargas. Y a mí me pasó y le pasa a todos los cristianos que no quieren tomar más esas aguas amargas. Las aguas de la pérdida de salvación. Porque es una amargura. Entonces le pedí al Señor y Él me habló, y el Señor, con voz audible, parece en estos tiempos, bueno, alguno podrá creer, otro no podrá creer. Lo importante es el testimonio que yo tengo y el cambio que el Señor hizo y cómo Él me abrió los ojos a verdaderos, a la verdad. Y yo estaba durmiendo y cuando despierto esa mañana, escucho una voz que me habla desde, parece de todos lados, ¿no?, del norte, del sur, del este, del oeste a la misma vez. Y me dice, hijo. Esa voz, esa palabra que pude oír, cambió toda mi vida con respecto, y toda mi creencia con respecto a la salvación. Y me mostró las personas que yo tenía que escuchar sobre la salvación, sobre un evangelio verdadero. No solamente que Él me habló, sino que me mostró el maestro que me va a enseñar la palabra aquí en la tierra y que me va a ayudar a pensar y a crecer. Entonces, el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. Y Él nos va a hablar y nos va a mostrar y nos va a guiar a las personas que nos van a ayudar también. Porque el Espíritu Santo usa maestros en la palabra, por eso Él puso pastores y maestros, para que nos ayuden, nos enseñen a entender la doctrina que la salvación no se pierde. ¿Por qué es verdadera esta doctrina? Porque lo que hizo Cristo fue completo, como dijimos en el video anterior.
consumado es, Él pagó toda la deuda, no hay más nada que pagar. Por eso la salvación es segura, por eso la salvación no se pierde, porque no hay nada que pagar. Es como que alguien le paga la deuda y sigue teniendo miedo que lo van a venir a buscar para cobrarle la deuda y llevarlo preso, es lo mismo. O sea que ya le pagaron la deuda, pero la persona sigue con miedo de que ese que le debía le venga a cobrar. Y no solamente que le venga a cobrar, sino que venga con la policía para llevárselo preso. Ese es el temor que vive la gente o los hermanos que le han enseñado esta falsa doctrina de la pérdida de salvación, de que van a venir a cobrarle. Nadie le va a venir a cobrar nada, la deuda ya fue pagada, hermano. Ese es el punto. Y la paz que sentimos al entender y al creer de que ya todo está pagado. Entonces podemos dormir en paz. El gozo del Señor nos llena, la felicidad de saber que somos salvos una vez y para siempre. Por eso ese dicho o ese concepto o ese título, salvo siempre salvo, por supuesto que es verdad. Hijo siempre hijo. No dejamos nunca de ser hijos. Entonces Moisés clamó y como le dije, Dios me habló y cambió toda mi doctrina, digamos, una doctrina mal formada, deformada, y empecé a escuchar al verdadero maestro de la palabra del Señor, la cual me ayudaron a pensar, maestros que van realmente a las Escrituras, porque la secta lo que hace es salirse de las Escrituras. Yo se guiaba por visiones, sueños, y todo por hermanas, por hermanos, etcétera, etcétera, todo fuera de las Escrituras. Entonces eso es lo que hace una secta y un falso maestro. Pero el verdadero maestro va a las Escrituras, se apoya en las Escrituras. Hay dones, hay palabra, porque Dios habla también, porque el Espíritu Santo está dentro de nuestro. Pero no nos guiamos por sentimientos, sino que siempre vamos apoyados en la palabra. Si el Señor me habló es porque para guiarme a una persona o maestros que van a las Escrituras, que se apoyan en las Escrituras. Todo está, en todos los pies de nuestra fe están apoyados en las Escrituras, no hay otra cosa. El Espíritu Santo es el que nos guía a las Escrituras. El Espíritu Santo nos habla en este caso porque era necesario que Dios me hablara a mi corazón. Fue el Espíritu Santo que me habló y me dijo hijo. Cuando me dijo hijo se transformó todo la doctrina. O sea, al decirme hijo quiere decir que nunca dejé de ser hijo. Nunca dejé de ser hijo. Entonces al ser hijo soy salvo. Y si Dios dijo que soy hijo es porque soy hijo. Y ese es el punto. Los falsos maestros hacen creer a las personas que pueden dejar de ser hijos. ¿Cómo si una persona normal nunca puede dejar de ser hijo de su padre? Mucho más siendo hijo de Dios. Mucho más. Mucho más seguro es eso. Y dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y es lo que pasa, Dios me mostró un árbol. El árbol de la vida, el árbol de que sois salvos por gracia, por medio de la fe. Ese es el árbol de la vida. Es el árbol que nos lleva a Cristo. Ese árbol que endulza las aguas. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Por gracia, porque Él le plació, Él quiso, él se sintió animoso en querer salvarme. Pero hay un medio, la fe. Yo tenía que creer en Jesucristo. El día que yo creí, todos mis pecados fueron perdonados. Aunque en la cruz ya habían sido perdonados, pero cuando yo creí, se hizo efectiva esa salvación en mí y vino el Espíritu Santo a morar dentro mío y ese es el sello de la salvación. Yo no lo sabía eso. ¿Por qué? Porque tenía maestros tradicionales que solamente siguen la tradición de los hombres, nada más. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema que si se dice que la salvación no se pierde, todo el sistema religioso se cae. Dice, ¿cómo hacemos para retener la gente? La gente se va. Si sabe que la salvación no se pierde, se van a ir todos, nadie va a diezmar, nadie le va a hacer nada. No, mi hermano. La verdadera iglesia tiene que hacer las cosas todo por amor a Dios. Por amor a Dios. Porque Dios es amor. No es legalismo. El diablo es legalista. ¿Por qué es legalista? Porque no tiene amor.
Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y las aguas se endulzaron. Cuando nosotros entendemos que todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz, nuestra vida se endulza. Se endulza con la paz de Dios, con el gozo del Señor, con el hecho de saber que todos mis pecados han sido perdonados desde que nací hasta que muero, todos mis pecados, todos. ¿Por qué? Porque la deuda fue pagada, porque fui comprado a precio de sangre, fui comprado. No es que pagó la mitad el Señor, porque los que creen en la pérdida de salvación creen que Cristo pagó la mitad. No, Cristo pagó toda la deuda. O sea, ellos creen que pagó los pecados, que nuestros pecados han sido perdonados hasta el día que creímos. Y de ahí en más nosotros la tenemos que remar y tenemos que ser santos tres veces santos, tenemos que ser otros Cristos. Lo cual es imposible, porque la carne sigue su actividad pecaminosa. La carne, si se puede decir de alguna manera, nunca se convierte. La carne es carne, y la carne peca. Con los pensamientos, nosotros ya le dimos la espalda al pecado, pero la carne se revela y quiere hacer lo que ella quiere. Y es la lucha del cristiano, a veces gana y a veces pierde, pero que la salvación no la pierde. O sea, el cristiano peca, pero sufre las consecuencias en esta tierra. Pero el alma no está salvada, ya estamos salvados. Bueno, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Entonces, como cristianos nosotros nos hemos convertido, todos nuestros pecados han sido perdonados. Dice que ahí, Dios les dio leyes y ordenanzas y allí los probó. Pero ya la ley no nos puede condenar, ese es el punto, que no nos puede condenar la ley. ¿Por qué? Porque Cristo ya la cumplió por nosotros. Entonces Cristo, al cumplir toda la ley, nosotros hemos sido llamados a creer en aquel que cumplió toda la ley. Nos hemos llamado a cumplir la ley para la salvación, porque nadie puede cumplir la ley para la salvación. Solo Cristo pudo cumplir toda la ley. Entonces, estas son las aguas amargas que habla aquí en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 25. Y es una figura, es una sombra de lo que es la salvación y de lo que está sucediendo ahora en este tiempo con la pérdida de salvación, de la creencia de la pérdida de salvación. Son aguas amargas, la cual el pueblo está tomando, y el pueblo se rebela y protesta, y los líderes lo único que hacen es disciplinarlos, sentarlos, acallarlos, y bueno, es lo que nosotros tenemos que salir de todo eso, de esas falsas creencias, porque es cuestión de creencias. Uno puede estar en un lugar donde no se cree en la seguridad de salvación y sin embargo uno puede sí creer en la seguridad de salvación. Y va a tener sus discusiones como tenía el apóstol Pablo con los judíos, pero siempre es en defensa del sacrificio de Cristo, porque lo que acá está, el punto es el sacrificio de Cristo. Porque si una persona considera que la salvación se pierde y que él puede ganar la salvación por medio de sí mismo, se está creyendo otro Cristo y está desvalorizando lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo fue perfecto. No tiene mancha ni contaminación. No hay nada, ni un pecado, nada. Por eso la muerte no lo pudo retener, porque no había pecado en él. Entonces la muerte no lo pudo retener y resucitó al tercer día. Entonces, no podemos ser otros Cristos inmaculados, sin malos pensamientos, sin pecado, porque todos los días pecamos, a la mañana, a la tarde y a la noche. El cristiano ya ha sido regenerado, ya tiene nueva vida en Cristo, pero está la lucha. Y a veces gana y a veces pierde, como digo. Pero que hemos sido cambiados, obviamente. Pero el punto es que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque Cristo pagó toda la deuda. Entonces no hay vuelta, es sumamente sencillo, digamos, entender que si alguien pagó toda la deuda, no hay más nada que pagar. Todas las obras que nosotros hacemos es por fidelidad a Dios, pero no hace a la salvación.
Ese es el punto, que el falso maestro cree que eso hace la salvación. Que porque una persona falló, un cristiano falló, ya se va al infierno. Por eso no es por obras. Por eso dice el apóstol, por gracia sois salvos por medio de fe, no por obras. Entonces, lo vamos a dejar por acá, queriendo decir que el Señor endulza nuestras aguas cuando nosotros creemos que en el sacrificio de Cristo toda la deuda fue pagada. Así que mi hermano, deje esa creencia de que la salvación se pierde y empiece a creer en la verdadera doctrina que la salvación no se pierde y son las aguas dulces que vienen del trono de Dios. Es la buena noticia, es el evangelio de que Cristo pagó todos nuestros pecados. En la cruz, Él pagó toda la deuda. Por eso Él dice allí en Juan 19:30, consumado es. Así que Dios le bendiga a todos.